¿Sabías que en Sogamoso más de la mitad de nuestra basura son residuos orgánicos? Y lo más triste, la mayoría termina en el relleno sanitario mezclado con plásticos y contaminando nuestro suelo. Hoy te voy a contar cómo este problema empieza en la plaza de mercado y qué podemos hacer para cambiarlo. Mi nombre es Daisy Camila Bustamante Telles y este es mi reportaje ambiental. Miren, el índice de pérdida de alimentos según la FAO en el 2019 estima que a nivel mundial alrededor del 14% de alimentos producidos se pierde desde la fase después de la cosecha hasta la venta al por menor, ya sea en plazas, supermercados, en fin. A nivel mundial los hogares generan la mitad del desperdicio total de alimentos, que esto vendría siendo el 54%, alrededor de 72 kilos por habitante. O sea, estamos viendo la magnitud del problema porque en el mundo somos alrededor de 8.000 millones de personas. Entonces, la pérdida de desperdicio de alimentos representan entre el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Estos residuos que botamos al descomponerse con este hermoso sol en los vertederos producen metano, que es un gas de efecto invernadero. Además es 25 veces más potente que el dióxido de carbono en un plazo corto. O sea, vendría siendo el responsable de una parte significativa del calentamiento global. Y yo me pongo a pensar, nuestro impacto en el planeta se ve más por nuestras acciones que hacemos en el medio ambiente y no por nuestro número. La FAO tiene como objetivo reducir la mitad de desperdicios de alimentos para el 2030 y reducir la pérdida de alimentos en un 25%. Lo mismo pasa con los plásticos, representa alrededor del 12% de residuos sólidos urbanos. ¿Y saben qué es lo peor? Que el 90% de ese plástico no se recicla, no se sabe reciclar. Imaginen la cantidad de bolsas y empaques que terminan en el mar, en el río, en el suelo, en los potreros, cientos y cientos de millones de años. En Colombia la materia orgánica es el componente principal de los residuos. Según el Ministerio de Vivienda reporta más o menos que es el 61% de lo que botamos. Esto abre una ventana enorme para el aprovechamiento y la producción de compost. Aquí en Colombia generamos 12 millones de toneladas de residuos al año. Según el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos del 2023, más de la mitad de esa basura, el 54% son restos de comida y orgánicos. El 12% son plásticos. ¿Y cuánto se recicla? Apenas un 17%. Todo de lo demás termina en rellenos sanitarios. O sea, cada vez que botamos una cáscara, no sé, un plátano, una mandarina, junto con una bolsa de plástico, en realidad estamos perdiendo una oportunidad. Esa cáscara pudo ser abono para cultivos y ese plástico pudo reciclarse, pero los juntos se convierten en contaminación. Miren, aquí en Sogamoso yo vivo en el barrio 20 de julio de la plaza de mercado. Y esto es lo que yo veo diario. En todos los lotes se ve esto. Mire, es justo para el medio ambiente que se vea de esta manera. Mire, la cantidad de comida desperdiciada que yo veo y el acumulo de plásticos en todo el sector. Los lixiviados son el pan de todos los días, pero se ven cuando más los días lunes y jueves que pasa la basura. Como son 2 días a la semana, se ve el acumulo de residuos orgánicos mal manejados en los lotes, en los botaderos ilegales. Y esto afecta directamente al suelo, el medio ambiente y la salud de la comunidad. Miren, me puse a revisar el plan de gestión integral de residuos sólidos para los años 2016 y 2027 y me doy cuenta que indica que nomás la plaza de mercado, escuchen esto, nomás la plaza de mercado genera o recolecta 727 toneladas al año. O sea, más o menos al mes estamos haciendo 60 toneladas y al día 2 toneladas. O sea, el residuo son el 71% de residuo orgánico. ¿Y ustedes qué creen que está de segundo lugar?
los plásticos con el 11%. Y el resto, para un 100%, el resto se divide en papel y en cartón. Ahí pueden calcular la magnitud del desperdicio. Miren, aquí voy a hacer una pequeña pausa para leer algo que me llamó la atención. Esto significa que la plaza de mercado es uno de los principales focos de generación de residuos orgánicos. Miren, hoy es jueves, día de plaza, y son las 5 de la tarde, y esto es un poco de lo que deja un día de plaza. Jueves. Ustedes no se imaginan el olor a lixiviados que hay en este momento. O sea, no pueden calcular el olor que me llega a mis narices. Y esto es un poco. Sin separación en la fuente, los residuos terminan mezclados y contaminan el suelo. Pero miren, no todo es malo. Según el artículo de la FAO del 2022, que se titula Comproriente, una central de abasto social y ambientalmente responsable. Pero esperen, los pongo a ver en contexto. La plaza de mercado Sogabastos abastece en sí a Sogamoso. Pero a las afueras de Sogamoso, vía Tibasosa, tenemos una central de abastos del departamento de Boyacá. Y allí logran un programa de reducción de desperdicio. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona? Los alimentos que todavía sirven se donan al bioparque Guática. Los que más o menos están más dañados se llevan a uso Chicamocha, donde con lombrices californianas producen el compost. El resultado, el 80% de los residuos orgánicos que se iban al relleno ahora tienen un uso. O sea, es algo demasiado bueno para el medio ambiente. Con todo esto que comparto, o sea, te voy a dar una pequeña caminata. Aquí muestro el video. Alrededores, la cantidad de plásticos que hay y de los lixiviados. No puedo grabar un poco más porque, pues, por respeto y todo esto, pero pues comparto, ¿sí? Además, mire, todo esto que yo te muestro, todo esto que yo te comparto, aquí ya podemos ver las causas, ¿sí? La falta de separación, la escasa cultura ambiental que tenemos nosotros alrededor de la plaza, la infraestructura limitada. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos vendrían siendo la contaminación del suelo por lixiviados, la proliferación de vectores, emisión de metano, microplásticos. O sea, si yo te diera una caminata dentro de la plaza de mercado, todo es bandeja y vinipel. Y aparte de eso, bandeja, vinipel, su bolsa plástica. Los actores responsables. Puede ser el Estado, pero es que el Estado ayuda con sus proyectos. Lo que pasa es que no llegan de manera efectiva a estos lugares. La alcaldía Corpo Boyacá también, la industria, todos estos comerciantes que vemos acá. Miren, nosotros sabemos que la mayoría de gente que trabaja en la plaza es gente mayor, ¿sí? Gente que trabaja para ganarse su diario. A veces ellos no hacen esto por decir, quiero dañar al medio ambiente, nada. Lo que pasa es que ellos toda la vida han tenido su ritmo de trabajo, ¿sí? El tiempo va cambiando y todo con ello. Y para ellos, lo que importa es tener su pan de cada día y tal vez no se ponen a pensar que esas pequeñas acciones son las que están afectando indirectamente su propio trabajo. ¿Por qué? A la hora que venga el Ministerio de Ambiente o los entes reguladores a revisar, pues ¿qué van a ver? Todo lo que yo les estoy mostrando. Van a cerrar sus negocios, los van a hacer cerrar sus negocios. Pues ellos van a ser los afectados por esto. Nosotros como compradores, como usuarios y como personas más conscientes de la situación por la que está pasando el medio ambiente, debemos ayudarnos. Miren, cosas tan simples como la separación de en la fuente, contenedores con contenedores diferenciados. O sea, miren, los únicos 2 contenedores que hay acá en la plaza
son estos dos. No hay más. Hasta ahí dejo. Tenemos que tener contenedores para orgánicos, para plásticos, para aprovechables. Lo del compostaje y la lombricultura ya se probó con Comproriente. Y miren, proyectos como biodigestores, que es un diseño modelo para aprovechar los residuos orgánicos de la plaza aquí en Sogamoso. ¿Y saben quién creó este modelo? Unos compañeros presentaron un proyecto en la UNAD del 2021. Y miren, en el 2024 salió la noticia por Boyacá 7 días sobre un proyecto nacional donde hay recursos aprobados para transformar los residuos orgánicos en energía. Ya sabemos que la plaza de mercado genera más de 700 toneladas de residuos al año y que la mayoría es orgánico. Mi pregunta es, ¿lo vamos a seguir enterrando o lo vamos a transformar en abono y en energía? Porque sí se puede. La respuesta está en nosotros, los comerciantes, los usuarios, la comunidad, en la alcaldía, en cada ciudadano. Está en nuestras manos, lo tenemos en nuestras manos, que Sogamoso sea un ejemplo de gestión ambiental en Boyacá. No es difícil. Tenemos que tener educación ambiental, tenemos que compartir educación ambiental. Miren, todo esto abarca una problemática que con un granito de cada uno de nosotros se puede mejorar. No es algo del otro mundo, no es algo que, mejor dicho, sea algo súper grande que no lo podamos hacer. Cada uno lo podemos hacer. ¿Y sabes de dónde empezamos? Desde nuestras casas. Si nosotros separamos nuestra basura, porque me imagino que la mayoría de gente coge su bolsa negra, todo lo meten ahí y ya. Pero no, mire, ¿qué tan difícil puede ser tener una caneca con una tapa y ahí colocar los residuos orgánicos? No es difícil. Una bolsa para plásticos, una bolsa para cartón, no es difícil. Miren, no es difícil. Y con todo esto que yo les muestro a ustedes, es una pequeña gota que está llenando el vaso. Y es malo para nuestro ambiente. Soy Daisy Camila Bustamante Telles. Gracias por acompañarme en este reportaje ambiental.